Amigas y amigos, hoy vamos a viajar hasta el norte de Europa, los países del frío, los países del Mar del Norte, los países donde hay poca luz o mucha luz, depende del momento del año. Vamos a viajar, por supuesto, a Suecia, Dinamarca, Finlandia, esos países maravillosos, y ahora le vamos a dar la palabra a Dexter para que nos ayude a entender un poco más de esta historia. Gracias, Pietro. Qué emocionante se presenta el programa sobre la inmigración y los platos de los pueblos nórdicos, como los dinamarqueses, los suecos o los noruegos. ¿Por qué habrán venido desde tan lejos a vivir a nuestro país? Y con ello llegaron a estas tierras sus comidas, con nombres que la verdad son muy difíciles, pero que son muy deliciosas comidas, como el smørrebrød, que es su típico sanguchito abierto. Sí, abiertos porque son tan grandes que solo tienen una rebanada de pan. También conoceremos las frikadeller, que son como nuestras albóndigas, el popular biksemad, que suele hacerse con ingredientes que quedaron del día anterior, y los brunabronor, que son una especie de porotos suecos. Conoceremos el extendido uso de la técnica del gravlax, que le da nombre a su típico plato, y también descubriremos los secretos del aquavit, la bebida tradicional nórdica, y la importancia del eneldo en esa gastronomía. Seremos testigos privilegiados de un ritual legendario como es la elaboración de la sal de corazón de cordero. Veremos en primera persona el fabuloso e increíble smorgasbord, ese buffet tradicional sueco que es capaz de empalagar la vista con la cantidad de platos que ofrece. Y como no podía ser de otra manera, disfrutaremos de las exquisitas galletitas danesas, que ya son tan nuestras como los bizcochitos de grasa. Así que como hay mucho por conocer, vamos a acompañar a Pietro, que va a encontrarse con un cocinero dinamarqués que va a mostrarle cómo se hacían los tradicionales sándwiches abiertos daneses, los smørrebrøds. Amigas y amigos, estoy en el barrio de Villaluro, en Buenos Aires, a minutos de encontrar Allan Johansen, un danés experto en sándwiches abiertos de su país. Así que bueno, síganme y vamos a ver de qué se trata. Allan Johansen, ¿es así? ¿Se pronuncia así? Es así, perfecto. Oh, muy bien. Bueno, gracias por invitarme en tu espacio para hablar un poco de una especialidad de tu país, Dinamarca. Estos sándwiches abiertos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el nombre? Smørrebrød. Smørrebrød, muy Sí. bien. El smørrebrød es lo más típico que tenemos. Cuando la gente habla de la gastronomía de Dinamarca, lo que conoce es el smørrebrød. Sí. Eso. ¿Hace cuánto tiempo que vivís en Argentina? 12 años. 12 ya. años, Sí, no es poca cosa. No, estuve en dos periodos. Vine por primera vez en 2005, que había conocido a la que ahora es mi esposa, en un viaje de mochilero acá en Sudamérica. Nos conocimos en Perú, en Machu Picchu. Y después, bueno, me mudé acá a fines de 2005 y después, a mitad de 2008, nos fuimos a Dinamarca. Y después volvimos en 2014. Lo que extrañábamos cuando estábamos allá era un poco la informalidad acá claro, toda la vuelta, poner la pava, las asadas improvisados. ¿Cómo fue evolucionando, digamos, el vínculo entre este producto y el cliente típico de Buenos Aires, ¿no? Porque me imagino que en el comienzo no debe haber sido tan fácil y ahora tengo la sensación que es mucho más aceptado un producto de este tipo. Me ayudó también el momento, porque hay como una moda de que la gente quiere conocer cosas nuevas. Y ahí sí me ayuda mucho, pero en realidad los ingredientes que usamos no son tan diferentes. Llevan por ahí otras preparaciones, pero no es tan difícil de vender. Es un producto muy vistoso. Hay gente que lo piensa 2 veces, empieza a comprar uno y después vuelven a comprar más. ¿Cuál es el secreto, si existe un secreto para realizar un sándwich de tu tierra exitoso? Hay una cosa que no puedo fallar nunca: sin un buen pan de centeno no lo puedes hacer. Vamos a empezar con uno de paté de cerdo horneado,
¿Cómo se llama en tu idioma el paté de cerdo? Leverpostej. Leverpostej, ok. Leverpostej, sí. Después tenemos el salmón, el gravlax. El secreto de un buen gravlax, ¿cuál es? Sí, la proporción entre azúcar y sal, un poco de pimienta y después, bueno, la calidad del pescado sí es muy, muy, muy importante. Y después ahí tenemos una tercera opción. Acá tenemos de filé de pescado rebozado, que también es un clásico allá. Alan, ¿es común tener en la cocina de la casa de tu país este tipo de herramienta para cortar el pan? Se veía más en la generación de mis abuelas, poco menos en la generación de mis viejos, y ahora hay como una moda que empieza a volver. Claro. Para nosotros el pan de centeno es el pan de todos los días. Una religión, casi. Claro. Fabuloso. Primera. Muy bien, Alan, segunda opción. Y vamos con el salmón gravlax. Última opción, el pescado rebozado. Bueno, Alan, muchas gracias por esta clase magistral sobre por favor. Los sándwiches abiertos de Dinamarca. No, acá, un placer, en Buenos Aires. Gracias. Así es. No, gracias, por favor. Qué impresionante la abundancia de esos sanguchitos, por favor. Imposible compararlos con los pebetes de jamón y queso que vendían en el buffet de las escuelas argentinas, que si llegabas a encontrar una segunda feta de jamón, era como sacarte el gordo de Navidad. Pero sigamos con Pietro, que va a contarnos el origen de estos fabulosos sándwiches daneses. Hay muchas maneras de imaginar un sándwich. Tenemos la nuestra, pero también existen otras. Por ejemplo, la que tienen en Dinamarca. El plato nacional, o probablemente uno de los platos nacionales de Dinamarca, es un sándwich abierto, el smørrebrød. ¿De qué se trata? Es una feta, una rebanada de pan de centeno untada con manteca al que se le agregan una cantidad infinita de ingredientes para obtener otras tantas opciones. ¿Cuándo nace esta especialidad? Bueno, como siempre hay diferentes versiones, pero la más acreditada son dos. Una nos cuenta que en el año 1870 el matrimonio Nimb en su restaurante de Copenhague empezó a servir esta especialidad. Y pocos años después armaron una carta, la primera carta impresa, donde aparecían muchas variantes de este tipo de sándwich abierto. Otra opción remonta al año 1888, cuando el matrimonio Davidsen armó un seleccionado de 170 opciones que acompañara sus vinos. Y sí, porque era una tienda que se dedicaba a la venta de vinos. Así que bueno, nada mejor para acompañar esa bebida espectacular con esos sándwiches deliciosos. Así que bueno, cuando viajen a Dinamarca, no dejen de probarlos. Y así será, Pietro. Si me doy una vuelta por Copenhague, sin dudas voy a comprarme unos smørrebrøds para pasar el día. Pero ahora volvamos a la Argentina y vamos directo al búnker, que Diego ya está preparado para contarnos cómo, cuándo y por qué llegó la inmigración danesa a nuestro país desde latitudes tan lejanas. Diego, en Argentina tuvimos muchas corrientes migratorias, italianos, españoles, pero también gente que vino del norte de Europa. Así es. Gracias una vez más por invitarme a hablar de historia de la mano de la cocina y de los inmigrantes. Y así es, primeros indicios de llegada de daneses nos remontan allá por 1840. El proceso se nota más entre 1870 y 1890. Como ocurre en todos los casos, las redes personales y familiares son las que van explicando que sigan viniendo, porque a uno le va bien y llama a un hermano, un primo, a un pariente o a un amigo.
del pueblo y eso genera una mayor intensidad. De hecho, los diarios daneses de Copenhague hacia 1900 estaban retratando la presencia de compatriotas en la Argentina y la creación de instituciones como bibliotecas, clubes, escuelas, y eso va tentando a otros. ¿Qué estaba pasando en Dinamarca? Primero, no veamos a este país como lo que es hoy. Dinamarca no era un país rico, más bien podemos verlo como un país pobre. Para simplificar la situación. La industria y el laburo no alcanzaba para toda la población, fíjate que no es un país tan grande, y esto hace, desde el punto de vista del empleo, a la necesidad de buscar nuevos horizontes. En 1864, el país había perdido una guerra dura con Alemania, en la cual había tenido que ceder una parte de su territorio. Así que esto hace que muchos tengan que plantearse la idea de una emigración. Y además, como eran navegantes históricamente, estaba más en su genética, en su ADN, poder hacerlo. Unos 18.000 daneses desembarcaron en la Argentina, más o menos entre 1857 y 1930. Se lo puede considerar a nuestro país como el tercer destino más elegido después de Australia y de los Estados Unidos. Y fueron a la ciudad de Buenos Aires, fueron también al interior, pero en la provincia de Buenos Aires se destacan algunas ciudades muy vinculadas con los daneses, como puede ser Tandil, Tres Arroyos, San Cayetano o Necochea. Y empezaron a armar instituciones, como pasa siempre, como le pasó a los tanos también, ¿no? La institución es el lugar que te reúne, que mantiene las tradiciones, que mientras vos te integrás en la sociedad receptora, generás un espacio de encuentro. Así que fíjate, crearon la Sociedad Danesa de Socorros Mutuos en 1892, la Asociación Cristiana de Jóvenes en 1912 y el Club Danés en 1919. En el 24 llega un pastor, su nombre fue Sven Nielsen. La colectividad le demandó a la iglesia protestante que manden un pastor justamente para ser el líder espiritual, y ahí vino Nielsen, que en la iglesia noruega de Buenos Aires dio misa justamente en danés el 13 de julio de 1924. Y como corresponde para esas situaciones, después de la misa hubo tertulia y comida, por supuesto. Bueno, si Dinamarca en algún momento de su historia fue un país pobre, quiere decir que nosotros todavía esperanza tenemos de volver a ser potencia. Vamos a Argentina todavía. Dale, continuemos con las historias y vamos a conocer una fabulosa en la que se mezclan dos amigos, un club y unas frikadellers, las albóndigas de Dinamarca. Amigas y amigos, estoy muy cerca de visitar a dos pioneros de la cocina danesa en Buenos Aires, Santiago y Eduardo. Dos personas, que nos dieron la posibilidad de conocer esta vertiente culinaria. Así que vamos a conocerlo para ver de qué se trata. Santiago, Eduardo, acá en vuestra casa, en este club danés, restaurante. Sí, club danés diría yo, más bien, espacio danés. Espacio danés. ¿Cómo empieza esta historia danesa acá en Buenos Aires, Santiago? Mi madre es dinamarquesa, entonces como que toda la cultura danesa, desde todo ángulo, estuvo muy presente siempre en casa. Éramos jóvenes, mucho entusiasmo, gusto por la gastronomía, y surgió esta posibilidad de trabajar en el club danés, y desde el año 94 que estamos mucho tiempo, poniéndole nuestro amor y esfuerzo a esta causa. Son la marca danesa de la ciudad. Yo hice un programa de intercambio estudiantil. Viví un año con una familia dinamarquesa y fui a la escuela común y corriente de allá de Dinamarca. Al principio no entendía una pepa, los primeros 3-4 meses hice un gran esfuerzo para aprender el idioma, y eso también hacía que ellos se sintieran... sí, te respetaron por eso, entonces, claro. Y fui aprendiendo las costumbres, entre otras las culinarias.
Bueno, hubo un choque, ahí se encontraron y finalmente empezaron con esta idea de manejar un lugar de comida. Y bueno, ¿cómo fue el armado del menú, de los platos, de la propuesta? Aprovechamos, digamos, la inercia que traía el restaurante, que de por sí funcionaba bastante bien antes de que lo tomáramos nosotros. Siempre fue muy conocido este lugar. Simplemente fuimos con el paso del tiempo como ampliando las opciones. Nina trabajaba con un menú más reducido y nosotros decidimos ampliar un poco eso, tratando de abarcar un poco más el gusto de la clientela, y también con los smørrebrød, que son los sándwiches abiertos daneses. Creímos mucho en lo que nos gusta comer a nosotros. Nos esforzamos en complacer al cliente. Ahí, delante tuyo, ahí en diagonal, ¿qué tenemos? Frikadelle med brunsauce, kartofler og rødkål. Traducido. Albóndigas. En Dinamarca, así como acá en Argentina cuando decimos carne, damos por sentado que es vacuna. En Dinamarca, cuando decís carne, si no aclarás, es de cerdo. La salsa marrón, esta salsa está hecha con el caldo de cocción, el jugo de los huesos, que tiene mucha proteína. La papa, que bueno, es lo que salvó a Europa del hambre, y el repollo colorado agridulce. Lo que hay que aclarar, Dinamarca está en una latitud parecida a la de Ushuaia, o sea que en el verano los días son muy largos y en invierno todo lo contrario. Por eso es muy importante para los daneses cultivar y cosechar en verano y que eso dure hasta el año siguiente. Sin duda es uno de los platos icónicos. Santiago, el otro plato suculento, otro plato confortable. Pixemad, plato típico hecho de sobras. Siempre los daneses en su heladera tienen papa hervida generalmente. He visto que le ponen salchicha, que le ponen panceta, alguna carne lógicamente también, pero fundamentalmente cebolla, papa y alguna otra cosa que haya, porque cebolla y papa siempre había. Siempre hay. Bien sazonado, el huevo frito y esta combinación del pan de centeno, que para ellos es sagrado y lo comen siempre. Eduardo siempre hace la comparación, o en chiste dice que así como existe el auge del sushi, que debería haber un auge del smørrebrød, porque es una comida muy completa, muy variada. Hay que apostar a esta especialidad. Sin duda, sí, nosotros lo la seguimos adoro. ofreciendo. Sí. Me parece fantástica, me parece práctica, me parece sabrosísima, me parece versátil, es un formato espectacular. Así que bueno, gracias a ustedes y a personas que hacen el trabajo de ustedes de difusión, tenemos la suerte de tenerlo acá en Buenos Aires. Qué rica la comida danesa, pero pregunto, con todo respeto, ¿es necesario que sean tan difíciles los nombres de estos platos? Frikadellers para las albóndigas. Para nombrar el plato que se arma con lo que encontrás en la heladera usamos Pixemad. Les digo, si en este programa no meto un furcio, me tienen que dar el Martín Fierro de Oro. Atentos. Ahora retornemos al búnker para seguir conociendo sobre la colectividad danesa en nuestro país. Diego, ¿cuántas veces pasaste por un aeropuerto, una pastelería, un supermercado, un free shop, etcétera, y viste una lata de este tipo? Siempre, permanentemente. Bueno, eso te demuestra, digamos, cómo se expandió esta especialidad típica de Dinamarca en todo el mundo. Acá dice Danish Butter Cookies. Son galletas de manteca típica de Dinamarca. Es un producto realmente que se identifica con la gastronomía del país. Es un producto que tiene una historia relativamente larga, porque empieza en 1933. Bueno, ahí que también, como siempre, las versiones son varias, diferentes, etcétera, pero es bastante probable que haya empezado en el año 1933, cuando un señor que se llamaba Marinus Kielsen, en un pequeño pueblito de la región de Jutland, bueno, se casa con la hija de un confitero, un pastelero, que era muy famoso, muy conocido por la galletita que elaboraba. Bueno, el Marius, ¿qué hace?
empieza a promover, a comercializar, a moverse entre los pueblos vecinos, etc. Y efectivamente estas galletas empiezan a proliferar. Y bueno, y a partir de ese ámbito local empezaron a proliferar en todo el país y en breve tiempo también en Europa y en todo el mundo. ¿Pero por qué? A ver. Porque son ricas, porque son naturales, porque no tienen conservantes, porque no tienen colorantes, porque son crocantes, son friables, tienen un sabor a manteca espectacular. No tienen defectos. Se hizo una encuesta, un estudio de mercado, preguntando a los consumidores qué le encontraban a esas galletas. Y la respuesta fue: no tienen defectos. Y ese es el motivo por el cual, además de su cajita, que es espectacular, esa cajita de lata, con un color espectacular, con una presentación hermosa, y esa lata que finalmente muchas veces queda en las casas, donde la gente coloca pequeños objetos. Todo esto hizo sí que este producto se transformara en un producto icónico gastronómico en el mundo. Muy interesante, y quiero contarte que entre lo que fue la corriente migratoria hay un hito en Tandil. Los primeros daneses llegan a Tandil, una ciudad hermosísima de la provincia de Buenos Aires, en 1847. Dentro de ellos estaba Juan Fugl, y este Juan ha sido uno de los grandes pioneros. Y fíjate vos, él lee en un periódico de Copenhague sobre la Argentina, ve un aviso justamente donde se daban recomendaciones de lugares a los que emigrar, y por el buen clima, por la condición de prosperidad para trabajar, decide venir, pero todo parte de un aviso en el diario. Desde allí se fueron moviendo a otros pueblos también del sur de la provincia de Buenos Aires, siempre de la mano de la agricultura. Juan fue impulsor de un molino hidráulico, y de hecho también con otros pioneros impulsaron la creación de instituciones, armaron un colegio argentino-danés, donde hoy está la secundaria agraria. Y también vale la pena mencionar a Blas Grote, que es otro vecino danés, que fíjate vos, creó el primer periódico danés de Sudamérica, que se llamó Tandils Tidende, aprovechando también el nombre de la ciudad que los recibió. Y hablando de ciudades, como te mencioné antes, la otra que destaca por la presencia nórdica es Tres Arroyos. Incluso cuando uno la recorre ve construcciones sajonas, los colores, el blanco y el rojo, la sigla DK. Claramente ahí hay un espíritu propio que tiene que ver con la tenacidad, con el progreso. Se arma la Sociedad Protestante del Sur en 1916. En el 30 llega el cementerio danés. En 1947 se empiezan a hacer actividades deportivas, culturales, pastorales. Fíjate cómo a lo largo de las décadas se va consolidando esa presencia con diferentes instituciones que ellos estaban necesitando. Y hay algunos pioneros que son los que motorizan que otros vengan a la Argentina. Por ejemplo, Pedro Haugard, que compró tierras, progresó, le fue bien con su estancia y empezó a traer gente de Dinamarca a las que él le daba trabajo. Confiaba en esa cultura, en esa vocación de laburo que ellos tenían. Y fíjate que esta zona es muy triguera. O sea, todo se relaciona con la producción, con el terruño, con el terroir, digamos, ¿no? Es la sede de la fiesta provincial del trigo desde 1968. Así que contactos a través de cartas, lectura de los periódicos. Esto muestra a la población danesa, ojo, que puede haber un pequeño paraíso para trabajar, alternativo a la situación dura económica que podían tener en su país. Y aquí, una gran recepción. Primero por la amabilidad del pueblo argentino, pero además las grandes cantidades de tierra que para ellos eran anormales desde ya a la luz de lo que es el territorio de Dinamarca. Y salieron adelante con esa cultura del trabajo y también organizándose muy bien en cooperativas. Así que la presencia muy fuerte en algunos pueblos de la provincia, como Tres Arroyos y Tandil. Cómo me gustaron siempre, me siguen gustando las galletitas danesas, con esas cajas que madres y abuelas han coleccionado y que ponían en el living o que hacían un costurero con la típica lata. El que sí tiene algunos defectos para pronunciar correctamente el danés es quien les habla, por lo que vamos a aprender cómo se dicen
correctamente algunas de sus palabras. Vædemel. Kød. Brød. Grøntsager. Fisk. Skæg. Olie. Salt. Amigas, amigos, llegó el triste momento del corte, pero la felicidad va a volver en un minutito más. No se vayan, que hay más historias ricas. Amigos, les recomiendo que se sienten cómodamente para disfrutar de lo que viene, porque tras el breve corte comercial conoceremos el Smorgasbord, el impresionante buffet sueco, y además vamos a ver cómo se hace la sal de corazón de cordero. Nada de esto podés perderte, ya volvemos con más en Historias Ricas. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Bienvenidos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. Amigas y amigos, tal como les prometí, volvimos. Regresamos a Historias Ricas para disfrutar juntos. Bueno, Diego, esto se huele, es un aroma, un perfume sutil, inconfundible. No existe un perfume igual dentro de lo que son las hierbas aromáticas. ¿De qué se trata? Y es el eneldo. Es uno de los ingredientes imprescindibles dentro de lo que es la cocina nórdica. No existe gravlax sin el eneldo. No existe una manteca aromatizada sin el eneldo. No existen los pepinos enfrascados, esos ahí que tanto nos gustan, sin el eneldo. Si vos lo pensás y recordás, dentro de esos frascos de pepinillos siempre hay unas ramitas de eneldo. ¿Pero por qué? Porque regalan un sabor espectacular. Es una hierba aromática que llega desde Asia y que se instala ahí en los países nórdicos. Se puede cultivar todo el año, no tiene ningún inconveniente, crece a la media sombra, entonces bueno, es resistente, es fácil de cultivar, sobre todo esa es una virtud en un país o países donde el clima es muy rígido. Claro. Entonces se necesitan productos, alimentos que crezcan sin demasiadas dificultades. El nombre deriva de una palabra inglesa que a su vez se transformó, que es dill. Dill significa calmarse, porque antiguamente se pensaba que bueno, esta hierba generara, digamos, una calma, una relajación. Así que bueno, la tenemos, la podemos disfrutar y todas las veces que la encontramos tenemos que pensar en los países nórdicos. Muy bien, y hablando de ellos, quiero hablarte un poquito de los suecos en la Argentina, de esta inmigración que, como todas, deja una huella, más o menos cantidad, pero deja una huella. Puntualmente, entre 1871 y 1900, podríamos situar la entrada de unos 130 suecos con una particularidad. Eran muy profesionales, personal altamente calificado. Especialmente estamos hablando de ingenieros y arquitectos. Esto arranca en la época, por ejemplo, de Domingo Faustino Sarmiento, que fue un gran promotor de ideas modernas, de la llegada de personas que trajeran a la Argentina progreso, que trajeran justamente nuevas ideas. Y atrás de ellos vienen técnicos especializados en diferentes oficios y comercios. Quiero hablarte de uno en particular de esa época, justamente de los tiempos de Sarmiento, tiempos fundacionales, de la mano del ferrocarril, que era, como dijo Sarmiento, agente de civilización. Se llama Knut Sevlindmar, justamente, llega en 1867,
Él era ingeniero civil, estuvo 10 años en el país y tuvo un papel muy importante en las obras públicas de la Argentina. Fíjate, un país que arranca y recurre a los inmigrantes justamente para arrancar, al conocimiento técnico de una persona como él, un sueco, que empieza en el Departamento Nacional de Ingeniería, que luego se convierte en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Vos pensás que en la época de Sarmiento no había ministerios como hoy, 15 ministerios, gente especializada en los temas? A lo sumo era un puñado de ministros que manejaban todos los temas. Había que construir todo. Había que construir un organigrama, un gobierno, y no estaba la gente acá. Así que aparece un sueco que es clave para las obras públicas y puntualmente para la red ferroviaria. Es el introductor de la trocha angosta de los ferrocarriles del Estado. Y junto a él después vienen otros ingenieros civiles suecos que se integran en la gerencia, que va a ser importante para el trabajo del Estado en estos temas. Se estima que entre 1881 y 1900 fueron unas 2.000 personas. Decuplicaron prácticamente. Uno puede poner ese número al lado del número de los italianos y te parece poco, pero el aporte, fíjate en este caso. Y de 180 a 2.000, evidentemente hubo un impacto. Y además fuerte. lo cualitativo en el qué, cuál es el aporte que realizan. Y también hubo muchos suecos que fueron a Brasil y no les fue tan bien. Por ejemplo, a Río Grande do Sul. Y ante las dificultades allá, ¿cuál era la alternativa? Venirse para la Argentina, pero no necesariamente a Buenos Aires. Fíjate que algunos suecos que habían ido a Brasil terminan en Misiones, en la hoy provincia de Misiones, fundan el pueblo que se llama Villa Svea y más tarde Oberá en 1928 y tienen un aporte también en la industria de la yerba mate. Ya estoy anotando los mitos que va derribando Pietro. Teníamos la pasta absolutamente identificada con Italia, pero que resulta que vino de Asia. Ahora el eneldo, imprescindible en la cocina nórdica, también vino de Asia. Espero que un día de estos no nos diga Pietro que el dulce de leche o el asado de tira vinieron también de Asia, porque ahí sí que tachamos la doble y se acaba todo. Mejor sigamos con el programa y vamos a acompañar a Pietro, que nos va a llevar a conocer el fabuloso, el increíble, el indescriptible. Miren, no me alcanzan los adjetivos para describirlo. Señoras, señores, de pie. Con ustedes, el buffet sueco, el gran smorgasbord. Amigas y amigos, estoy en un lugar sagrado, la Iglesia Sueca de Buenos Aires, pero también un lugar lleno de sabor. ¿Por qué? Porque en su interior se encuentra el restaurante del Club Sueco. Así que bueno, síganme y vamos a ver de qué se trata. Bueno, Nancy, contame de este lugar fascinante, maravilloso, que tiene mucha historia, evidentemente. Tiene mucha ¿no? historia, mira, se construyó en el año 1945 y esta es la entrada de la iglesia y por esta escalera vivía el pastor cuando en su momento el pastor venía asiduamente y hacían las misas todos los domingos. Y actualmente, bueno, estamos trabajando nosotros con el restaurante que abrimos de miércoles a domingos al mediodía y viernes y sábados por la noche. Y después, hoy por hoy, se va a empezar a tener un pastor nuevo, entonces va a haber más misas los domingos. Más actividad. Exactamente. Y la colectividad, digamos, concurre a este lugar, colectividad sueca, ¿no? Concurre a este lugar. Vienen a las misas cuando hay, después tienen un almuerzo mensual todos los meses y después, sí, mucho argentino por la mística que también estás comiendo mirando una iglesia. Es verdad. Eso ahora ya lo vamos a conocer y es muy divertido, muy entretenido. Vamos entonces. Por favor, adelante. Llegamos a la iglesia. Bienvenido a la iglesia. Hermosa. Es muy linda. Mira, te cuento que los bancos los trajeron de Suecia, el púlpito también, y después arriba tenemos un órgano que también es sueco, que hoy por hoy está catalogado como patrimonio de la ciudad. Llegamos a la maravilla del mundo. Llegamos a la mesa. Maravilloso buffet, nombre en sueco. Smorgasbord. Smorgasbord, muy bien. ¿Hay un número exacto de platos que tienen que aparecer
en el buffet o es algo que, bueno, cada cocinero o cada restaurante maneja su criterio? Mira, no necesariamente, pero sí tiene que haber mucha variedad. Mucha variedad. Y sobre todo los pescados. Pescado. Lo principal, que bueno, que ahí ves que tenemos las lachas, que hoy por hoy, en su momento teníamos los arenques. Bueno, acá llegamos a la vedette, que es el gravlax. Me imagino que debe ser el objeto del deseo de todos tus comensales. De todos y de nosotros también. También. Toda la variedad de panes, que es súper importante, y la manteca también, que es como la combinación. Si no hay manteca, no hay. Si no hay manteca y no hay smorgasbord. pan, no hay smorgasbord. Los variedad de quesos, las ensaladas, que hoy por hoy también es muy importante, variedad de fiambres, los encurtidos Fundamental. y el paté también, que es algo principal en toda comida nórdica. Y después, bueno, ya entramos en los platos calientes, que tenemos las típicas albóndigas Schotbuller, que son infaltables. Y después, bueno, el Jansson Frestelsen, que también, que para mí es uno de los platos más ricos, que son papas a la crema con cebolla y anchoas, que quizás la combinación no suene rica, pero es espectacular. Porotos, que son una especie de feijoada, para que la gente entienda, que son porotos negros con cebolla, panceta y miel, que eso le da un toque de dulzor dulce y ácido, pero etcétera, cerveza y aquavit es como infaltable. Bueno, Nancy, muchas gracias por este despliegue extraordinario, por ofrecer la posibilidad a los amantes de la buena comida de tener un verdadero buffet sueco acá en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias a vos por venir y bueno, sabés que siempre sos invitado. Bienvenido a esta casa, que te queremos mucho. Gracias. Impresionante el buffet sueco. Hay tanta variedad de platos que hay que hacer un curso para aprendérselos todos. Me surgen tantas preguntas después de ver esto que voy a meterme en la grabación del programa para sacarme estas dudas con mi amigo Pietro. ¡Pietro! ¿Cómo estás? Tengo varias dudas sobre la cocina nórdica. ¿Me ayudas? Pero muy bien, Dexter. Tus dudas son siempre bienvenidas. Por supuesto que te voy a ayudar. Bueno, voy con la primera. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la dieta nórdica y la dieta mediterránea? Por supuesto son dos dietas, dos maneras de entender la comida diferentes. La nórdica, por supuesto, tiene mucho pescado, muchos mariscos, pocos vegetales, contrariamente a lo que pasa con la mediterránea, donde, bueno, gracias al clima y al territorio, proliferan más los tomates, la berenjena, los zucchini, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, son dos dietas muy saludables, pero diferentes. Otra, Pietro, ¿el queso Finlandia es de Finlandia o es apenas un nombre comercial? No, seguramente es una denominación comercial que se inspira a otro queso de la misma característica que tiene un nombre de alguna manera parecido. Esta es porque quedé enganchado con la serie. ¿La cultura pesquera de los países nórdicos viene de los vikingos? Seguramente la cultura pesquera de los países nórdicos tiene raíces muy antiguas y los vikingos tienen mucho que ver en esa historia. Y te pregunto esto porque, por lo que sale, no hay que desaprovechar nada. ¿Se come o no se come la cáscara del salmón rosado? Si el salmón rosado es de buena calidad, no es de criadero y es silvestre, seguramente sí, porque tiene muchísimos componentes beneficiosos para nuestra alimentación y además, sinceramente, preparada como corresponde, es espectacular. Gracias, Pietro. Ahora me queda todo mucho más claro. Los dejo seguir con la grabación, que ya está Diego, para contarnos sobre los estrechos vínculos que unen a la Argentina con los países nórdicos. Diego, acá tenemos aquavit, agua de vida, una de las, seguramente la bebida alcohólica más emblemática de Escandinavia. La encontramos en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, y cada uno de los países tiene su estilo. ¿De qué se trata, Pietro? Bueno, en realidad es un destilado de papas o cereales. A partir de ahí, bueno, empieza, digamos, la fermentación y la destilación. Y después cada país suma sus ingredientes aromatizantes. Y ese es el motivo por el cual en cada uno de estos lugares hay aquavit diferentes. Bueno, muy interesante conocerlo y hay una historia que quiero compartirte que es muy impactante para uno de los clubes más populares de la Argentina, que también tiene que ver con los suecos. La remera de Boca, la camiseta de Boca. Tiene que ver con vos también, con los genoveses, los Xeneises de la Boca, ¿no?
Es una de las mayores historias del fútbol argentino, a veces discutida, pero habla de esto. En 1905 se funda el club. En 1907 un grupo de pioneros, después de un gran debate, porque los colores de la camiseta de Boca habían ido cambiando, había blanco y negro, celeste, rosa. Y frente a este debate dicen, bueno, vamos a la desembocadura del Riachuelo con el Río de la Plata y el primer barco que pase le ponemos sus colores a la camiseta. Y pasó un barco sueco. Así que de ahí el azul y amarillo, que también engancha con la historia de los Ceneices de Génova, tu pueblo, que son los pioneros en toda esa zona, de la mano justamente del agua y del trabajo marino, ¿no? Que era la cultura que habían traído allá de Italia. Y también quiero hablarte de otro país nórdico que quizá no hemos mencionado, pero que es siempre una gran referencia, que es Finlandia. También ha habido, por supuesto, inmigrantes finlandeses en la Argentina y que hoy se destacan por varias cuestiones. Cada vez que se habla de los sistemas educativos, Pietro, se habla de Finlandia. Tiene un país con mucha equidad, mucha igualdad social, un Estado presente por buenas razones, no como en otros casos, y un sistema educativo de gran calidad, con pruebas y evaluaciones de los alumnos que dan muy bien. Un maestro, por ejemplo, de primaria tiene que tener grado de maestría. Vos imaginate la formación que tienen. Se trabaja mucho por proyecto, los alumnos tienen que investigar, recurren mucho a las nuevas tecnologías. Hay una gran formación docente. Así que esa es una de las cosas que distingue a Finlandia y que siempre en los estudios se mira para tratar de copiar en el buen sentido. Y también algunas cuestiones de la historia argentina con Finlandia. Fíjate esto. Tras la declaración de la independencia de Finlandia, Argentina es el primer país fuera de Europa que los reconoce. Esto fue el 6 de diciembre de 1917 y Argentina, muy cerquita en el tiempo, en 1918, el 11 de mayo, los reconoce. Así que en 1929 Finlandia abre su primera embajada en América Latina. ¿Dónde? En la Argentina. Así que ahí hay varios vínculos que nos unen y además, bueno, vos sabés que cuando se habla de los indicadores de felicidad, porque ahora también la felicidad se mide. Aunque parezca mentira, por las cuestiones de calidad de vida, de seguridad, de tranquilidad, de equidad, se considera que Finlandia es uno de los países donde se vive mejor, donde se vive con mayor felicidad. Así que la educación finlandesa es de las mejores del mundo y estudian con proyectos. Yo en la escuela también tenía proyectos. Por ejemplo, 3 veces a la semana proyectaba no hacer nada. La verdad que muy bien no me fue, pero bueno. Sigamos con algo más agradable y vamos con Pietro. Va a encontrarse con un chef que le va a revelar varios misterios de la cocina nórdica, como por ejemplo, cómo hacer tu propia sal de corazón de cordero. Amigas y amigos, estoy en el centro, casi en el corazón del barrio de Palermo, para encontrar un cocinero argentino que se enamoró de la cocina nórdica y abrió un restaurante que ofrece algunas especialidades. Así que bueno, vamos a conocerlo. Bueno, Nicolás Diamartini, feliz de estar en tu restaurante, en esta isla nórdica, en el barrio de Palermo, Sal. Pietro, primero, bienvenido, un placer tenerte acá. Empieza con viajes allá, con traer algo de lo que es la cocina nórdica, pero de vanguardia un poco, traer un concepto de lo que están haciendo ahora allá, aplicándolo un poco a los productos que tenemos localmente, obviamente, porque si no se complica. Yo soy fan no solo de lo que es la gastronomía, sino de su idiosincrasia, su mitología, su forma de vivir. Sí, su forma de vivir, de ser, de pensar. Hablaste de salir un poco de lo tradicional, de meter innovación, siempre respetando esa idea nórdica. Total. Y bueno, y acá me parece que estos dos platos explican muy bien cuál es tu idea. ¿Queremos hablar un poco de ellos? Tenemos básicamente lo que es algo más tradicional, que en una carta nórdica tiene que estar, que es un gravlax, es un salmón curado. ¿Cuál es tu receta de gravlax? Mi receta de gravlax básicamente robada de un gran restaurante de Estocolmo, donde medio a punta de pistola al chef se la saqué. No estamos tan acostumbrados a hacer una receta así porque tiene muy poca cantidad de sal y azúcar y
El tema del punto del salmón se lo da la cantidad de días que vos lo dejás. O sea, tiempo. Sí. Okay. Regulamos el tiempo. Y temperatura, imagino, obviamente. Temperatura. Eso sí. Y después en lo opuesto tenés un plato, un lomo de cordero con un concepto nose to tail, o sea, usar todo el cordero en un plato. En este plato tenés el cordero por todos lados. Tenés el lomo, que es la pieza, está envuelto en la crepín, la membrana esa tan rica que usamos en las pamplonas. Por encima tiene una salsa que está hecha con los huesos, una demi-glace, y lo que ves negro ahí por arriba es una sal que nosotros hacemos con el corazón del cordero. Nosotros curamos el corazón del cordero, después lo quemamos en heno, lo secamos, lo procesamos y esa es la sal. En Islandia se usa mucho esto de hacer sales con partes de animales que no se usan, con menudencias, con huesos, etc. Y el concepto en sí del plato es el nose to tail, que decía, que es usar todo el animal, o sea, de la nariz a la cola. Es una cocina que se puede reproducir y esto me parece una ventaja. Se puede reproducir y se puede ampliar con los productos locales. O sea, a mí me pasó viajando últimamente que ellos mismos están fusionando su propia cocina. Así que bueno, Nicolás, gracias por darme la posibilidad de hacer este pequeño, gran viaje dentro de esta cocina, gastronomía nórdica acá en Buenos Aires. Y bueno, yo espero que puedas seguir con tu camino y con tu idea. De hecho, lo estás haciendo. Muchísimas gracias a vos, Pietro. Un placer, siempre. Gracias. Qué bueno este concepto de aprovechar todo en términos culinarios. Me hizo acordar a mi mamá cuando hacía fideos. Si sobraba, a la noche había tortilla de fideos. Y si quedaba algo más, al otro día aparecían las croquetas. Una genia la vieja. Y hablando de genios, vamos con nuestro antropólogo culinario que nos va a contar cuál es la importancia del pescado en la cultura nórdica. La cultura del pescado es muy importante para los países nórdicos. El Mar del Norte, aguas frías, pobladas de una infinidad de pescados y mariscos extraordinarios. Bueno, no podía ser de otra manera porque la tierra no puede ofrecer, debido al clima, grandes productos. Y entonces, bueno, los habitantes de esas naciones empezaron a poner su mirada en el mar. Y a partir de ahí, bueno, ese mar se transformó en una fuente de recursos, de alimentos que alimentaron a su vez un recetario extraordinario. Ese es el motivo por el cual los países del norte de Europa empezaron desde la época de los vikingos a navegar esas aguas, a respetarlas y hacer sí que, bueno, se transformaran en una parte importante de su vida. Así que, bueno, cuando coman un salmón ahumado o un gravlax, piensen en estas cosas. Amigas y amigos, llegó el corte. Breve, brevísimo. Así que bueno, no se vayan porque hay más historias ricas. Bplay. Casino online. 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Silva Sapori, el sabor de tus ensaladas.
Hemos conocido la cultura de estos pueblos con mucha historia a través de su gente y sus abundantes, fabulosas e increíbles comidas. Así que los dejo con Pietro, con quien vamos a repasar lo vivido en el programa de hoy. Se pronuncia juga y a menudo se le traduce como lo acogedor. Pero tal como dicen los que saben, juga es mucho más que eso. Es una palabra que define una actitud ante la vida. Buscan relajarse y sentirse en casa tanto como sea posible, olvidándose de las preocupaciones del día a día y disfrutando en serio de la vida y de los amigos. Quizás por eso los daneses encuentran su juga en países como Argentina, donde más allá de la crisis que los sacan de la zona de confort, encontraron el sagrado culto por la amistad que se suma a un cielo que no tienen en su tierra. El recorrido del día de hoy ha finalizado. Nos quedamos con el juga nórdico en nuestros corazones para siempre. Y nosotros nos encontramos la próxima semana para una nueva aventura acá, en Historias Ricas.